Es una decisión personal de cada uno. Pero el Espíritu Santo enseñándole al pueblo de Dios, dando a entender que una recaída, eso sí que es imposible que Dios te restaure en ese momento. Dice, pastor, yo me he recaído. No es que te hayas recaído, sino que has tenido una sola caída. Y de esa caída, hasta el día de hoy, muchos todavía no se levantan. El día que Dios te restaure de nuevo, el día que Dios te restituya de nuevo, vas a entender lo que te estoy predicando. Por eso yo pensé y dije, Señor, no importa la situación que yo viva en el reino de Dios, pero nunca permitas que yo me aparte. Yo no quiero apartarme para decir después voy a volver. No es así. Señor, no sé cómo, aunque yo falle, aunque cometa cualquier cosa, pero Señor, no me abandones. Si me tengo que humillar, si tengo que pedir perdón a quien sea, lo voy a hacer. Pero yo nunca voy a renunciar a seguir adelante, Padre Celestial. Eso eran unos días de ayuno muy intensos, porque yo sabía que no venían días muy buenos para mi vida, para mi familia. Íbamos a ser azotados, el infierno estaba muy airado con nosotros por causa de la obra que Dios tenía preparada para mi vida. Y Dios me reveló esta palabra y me dijo, hijo, no es que cuando alguien peca. Primera de Juan capítulo 1 verso 9 dice la escritura, si alguno hubiera cometido pecado, siendo un hijo de Dios, tiene a Cristo el Señor, que es su abogado. Por eso cuando viene alguien, le digo, ¿usted pidió perdón a Dios con todo su corazón? Sí, me dice, pastor. ¿Usted está dispuesto a renunciar a ese pecado y a esa maldad? Sí, pastor. Eso es un verdadero arrepentimiento. Cuando una persona pidió perdón el mes pasado y volvió a cometer el mismo pecado este mes, y yo le pregunto, ¿y usted se arrepintió? Dice, sí, pastor. ¿Y usted ya renunció ya a todo eso para que no vuelva a pecar? Si lo vuelve a hacer es porque esa persona todavía, escucha bien, no ha sido perdonada, porque no lo ha hecho con todo el corazón. Cuando usted pide perdón por algo, la señal que usted tiene un arrepentimiento verdadero es que usted tratará por todos los medios, todo lo que esté a su alcance, de no volver a cometer esa falta o pecado. Es imposible. Cuando yo escuché esa palabra dije, Señor, qué terrible es esta palabra. Porque cuando viene el imposible del ser humano, de nosotros, Dios puede revertirlo. Pero cuando Dios dice que es imposible algo, es como cuando la Escritura dice que cuando Dios cierra una puerta, nadie te la abre. Hay veces que Dios no va a restituir tu vida. Hay veces que Dios no va a restaurar tu vida, a menos que te arrepientas primero de todo lo dañino, mal hablado que has levantado contra mi pueblo, dice el Señor. No creas que tus palabras dadas al viento se fuman. Escrito está, de toda palabra ociosa que los hombres hablen, tendrás que dar cuenta. Todos los que vienen de otros ministerios y de otras iglesias, sin importar que ese hombre de Dios, quien quiera que sea, haya tenido un comportamiento de cualquier forma y manera, no te da el derecho de levantarte contra él. Si alguna vez notaste algo en él, en su rostro o en su oficina, se lo deberías haber dicho. Pero no puedes, ¿cierto?, hablar mal, ni siquiera de tu vecino. Salmo 15. ¿Quién estará en mi presencia? ¿Quién estará en mi tabernáculo?
el que no admite, ni siquiera habla, ni reproches, ni siquiera contra su vecino, dice la Biblia. Por eso muchos no entran en la presencia de Dios. Tratan, pero no pueden. Sacrifican, dan, hacen lo que pueden, pero no entran. ¿Por qué? Porque hay una práctica que te está impidiendo entrar en su tabernáculo o en su presencia. Por eso cuando el hombre ora o cuando usted viene a escuchar voz de Dios, Dios te va a hablar. Dios te va a hablar acerca de aquellos eventos, sucesos que impidieron el entrar en la presencia de Dios. Primera de Pedro capítulo 3 dice la Escritura que nosotros tenemos que ser amables con nuestras mujeres, que nosotros tenemos que tratarlas a ellas como el vaso más frágil, precioso. Cualquier hombre que le levantó una voz a tu mujer y la degradaste y la trataste de lo peor o la humillaste, la Biblia dice que tus oraciones no son oídas, están estorbadas. Te guste o no te guste, digan lo que diga, aunque seas el presidente de la república, dice Dios, no me interesa, puse mi palabra y Dios se rige por su palabra. Un día yo cometí el error de ofender a mi esposa, de criticarle algo en su vida siendo un hermano. Y escuche bien, yo un hombre acostumbrado al poder de Dios, acostumbrado a la oración, acostumbrado al ayuno, y en esos días comencé a orar y a ayunar y no había nada, era como que el cielo estaba cerrado. Y el Espíritu Santo me dijo, ¿por qué altercas contra mi hija? ¿Por qué siempre que tienes un problema la culpas a ella? ¿Por qué te levantas contra ella? Cada vez que te levantes contra ella, injustamente el cielo se te cierra. Porque toda mi palabra que está en ese lugar es acrisolada. No se puede romper esa palabra. Es imposible que los que una vez recayeron, no está hablando de una caída, está hablando de una doble caída que es mortal. Aquellos que un día, cierto, cayeron y Dios los perdonó, le pidieron perdón a Dios. Escucha bien, llega un momento en que el diablo te dirá, basta ya, no puedes, te das cuenta, siempre cometen lo mismo. Escucha bien. Según esta escritura, dice que la tierra que empieza a producir hierba es una tierra de bendición. ¿Qué es la hierba? La hierba significa en este lugar que está dando frutos. Se refiere a productos de la tierra que traen bendición. De hecho, las hierbas medicinales son espectaculares. La mayor parte de la ciencia, cierto, de la medicina ocupa muchos elementos químicos de las hierbas naturales para sanar enfermedades. Yo no sé por qué no venden la hierba sola mejor, la más barata. Y dice, y trae bendición porque es labrada, o sea, es trabajada. Busque ahí su Biblia, léalo. Dice que la tierra que muchas veces es regada, porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella, ¿qué produce? Verso 7, hierba provechosa para aquellos por los cuales es trabajada, labrada. Que es lo que yo creo que cada cristiano debe hacer cuando Dios te da una enseñanza, una palabra, trabajarla. ¿Cómo se trabaja una palabra? En una intimidad con tu Padre. En una intimidad con tu Padre, y con el que inspiró esa palabra es el Espíritu Santo.
Puedes comparar la palabra. Escucha. Puedes comparar lo que Dios te ha enseñado a ti, lo que te ha ministrado a ti, compararlo con otro que también quizás habla el mismo idioma. Y cuando Dios te confirma que están en el mismo nivel de entendimiento y el Espíritu Santo viene y te confirma, vas encaminando en un buen camino. Pero cuando hay alguien que solamente ha estudiado la palabra y la ha analizado la palabra y ha sacado una conclusión de la palabra, no le ha amanecido. Porque el hombre natural no puede discernir, hermanos, lo espiritual, porque es normal, natural. Piensa que con su psiquis puede entender lo que Dios da. Error. Romano dice que no. Solo el hombre espiritual. Si el Espíritu Santo es el que impulsa la palabra, ¿por quién cree que tienes que entenderla? Por el Espíritu de Dios. Hoy en día hay muchos errores que se cometen, porque cualquiera puede discernir a su manera la palabra. Pero aquí hay uno solo que tiene el discernimiento y la exactitud. Se llama el Espíritu Santo. Léalo, Juan. Por ahí en algún capítulo dice eso. Cuando venga el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el cual el hombre que vive en el mundo o según la cultura del mundo no lo puede recibir. El Espíritu Santo no se recibe porque usted lo quiere. La Biblia dice claramente que por causa de Jesucristo, por Él lo da. Él es la puerta para esa bendición. De hecho, el que no tiene el Espíritu de Dios, aunque usted lleve 20 años en la iglesia, no es de Dios. Hay hombres y mujeres de Dios que producen hierbas provechosas. Hablemos un poquito de las hierbas. Yo conozco muy poco de las hierbas. La menta creo que es buena para los bronquios. La ruda creo que es buena para las heridas interiores. Yo no sé, cuando alguien conversa contigo, hay gente que dice, pastor o hermano, cuando hablé con usted, no sé, como que el ánimo se me subió. Qué triste que hayan esposas aquí en la iglesia, ¿cierto? Que cuando hablan con el marido se le viene todo para abajo. ¿Qué estás produciendo? Cuando una hija de Dios escucha la voz de Dios, oye, desarrolla, hace lo que Dios le está enseñando, comienza a producir hierba provechosa. Todos quieren que tú estés con ellos. Hay mujeres que le dicen a su marido, ¿por qué no te vas 30 por 1? Cuando te paguen, baja y nomás y después volví a subir. Sin embargo, hay mujeres que anhelan que su esposo esté con ellas. Tienen que orar más los varones, parece, ¿no? Hay mujeres que anhelan que su esposo esté con ellas, porque es una bendición. Y hay esposos que anhelan estar con sus esposas.
Como que me voy a la iglesia allá al lado mejor. ¿Qué estás produciendo? A ver, sé sincero. ¿Alguna vez le has preguntado a tus hijas? ¿Le has preguntado a tu esposa? Con sinceridad. Pregúntale un día: hija, ¿cómo tú me ves a mí espiritualmente? ¿Me has visto que crezco en el reino? ¿Que mi carácter ha cambiado? ¿Denotas más sabiduría en mi vida? ¿Denota que soy un buscador de Dios? ¿Cargo? ¿Alguna vez has sentido cuando oro ahí la presencia de Dios? ¿Me crees cuando yo canto al Señor? ¿Me crees que soy sujeto a mi pastor Manuel cuando él predica? ¿Tú me crees? ¿Qué estáis produciendo? Cada uno de nosotros producimos el resultado de nuestras decisiones. Mirad bien cómo oís. Cada vez que usted oye algo de Dios, como Dios es vivo y es un Dios de la hora, Él requiere y te demanda que lo hagas ahora. Que los cambios sean ahora. No digan: para la Navidad voy a cambiar. Ese hombre nunca va a cambiar. Por mis hijos voy a cambiar. Mentira. ¿Sabes por qué tu marido no cambia? Porque está caído. Y nadie lo puede levantar. Ni tú lo has podido levantar. Ni yo lo he podido levantar. ¿Sabes por qué? Porque él no ha entendido que para poder levantarse hay que permanecer de pie delante de Dios para siempre. Yo he visto hombres que se han caído y se han restaurado, pero su arrepentimiento ha sido un arrepentimiento tan fuerte que ahora son mejores que la primera vez que fueron cristianos. Son extremadamente cuidadosos en su vida. No hacen comunión con ninguno que los quiera pervertir. No oyen, escucha bien, ningún reproche alguno, ni siquiera contra los vecinos. Hay gente, escucha, si tú estás escuchando que están hablando del pastor de allá, que están sacándole el cuero al de allá, que están sacándole el cuero allá, lee el Salmo 15, lee el último verso. A ver si lo voy a leer. Búsqueme el Salmo 15 allá. Mire la pregunta que hace Dios ahí, el salmista. Diga, pregúntale al lado. Ahora vas a ver quién es el que vive en la presencia de Dios. Pregunta: ¿quién mora en mi santo monte? ¿Saben lo que significa el santo monte? Ahí descendía la presencia de Dios y hablaba Dios cara a cara con Moisés. ¿Quién habitará en mi tabernáculo? Para los que no entienden de tabernáculo, el tabernáculo era el lugar de donde los sacerdotes levitas, cierto, ministraban la gloria y la presencia de Dios. Dios habitaba ahí. Verso 2. El que anda en integridad. ¿Usted anda en integridad? Oiga, no me asuste, pues. ¿Cuántos son íntegros? Levanta la mano los que son íntegros. La palabra íntegro es sin defecto, tal como se lo dieron. El que anda en integridad, el que hace justicia, el que habla verdad en su corazón. 3. El que no calumnia con su lengua. Lo que nunca van a ver de mí hablando de alguien que yo no conozco.
Yo no supongo de la gente, porque es un pecado delante de Dios. A eso se llama calumnia. Cuando